pensaba que me iba a comer el mundo y fui a diferentes universidades a averiguar qué ofrecían, qué ofertaban. Por ejemplo, me fui a la Gabriel y les pregunté, ¿ustedes tienen anfiteatro? Sí, tenemos uno hace 2 meses. Bueno, ¿y cuántas veces entran al anfiteatro? Una vez al mes, con suerte. Bueno, ¿y laboratorios? Sí, tenemos uno de química, no sé qué. ¿Y biblioteca? No, cada uno se compra sus libros. Así que vine a la UCEBOL y le pregunté, ¿ustedes tienen anfiteatro? Sí. Aquí tenemos como 10 muertos. Me dieron un paseo y los muertos. ¿Y cuántas veces a la semana se trata? 3 veces a la semana. ¿Hasta qué semestre? Hasta el cuarto, quinto, quizás el séptimo, depende de la canción. Y bueno, por lo tanto, elegí nuestra universidad y hasta ahora no la cambié. Ha sido una universidad muy buena que te desafía a internacionalizarte, te desafía porque tienes compañeros de otros países, ves gente de otro nivel social, ves docentes que no te quieren aplastar, sino te quieren elevar para que seas el mejor. Así que eso es muy interesante, muy interesante. Chicos, tenemos que querer a nuestra universidad. Y el nombre que le demos a la universidad es lo que al final vende, digamos así. ¿Ya? Cuando nosotros seamos buenos, el nombre de la universidad es bueno, y con solo decir de qué universidad eres de los de abajo, ¿ok? Entonces, ese es el concepto que ahora se maneja de nuestra universidad, que es una universidad buena, que tiene prestigio, que la gente que sale de aquí es buen alumno, buen estudiante. Así que nos vamos a esforzar por aprender, por ser los mejores, porque como que ya hay mucha competencia, ¿no? Hace años no había tanta competencia, hoy casi todas las universidades tienen medicina, pero todavía seguimos marcando la diferencia, siendo referentes a nivel de estudios, a nivel de cosas que podemos hacer. Con mi persona, seguía con el tema de la formación. Por la gracia de Dios, pude estudiar la especialidad de neurología. Lo hice aquí en Bolivia también. Y tengo una maestría en educación superior. Espero que nos sirva mucho para poder desarrollar estas clases. Y bueno, soy un amante de la lectura, de la investigación, de la cultura, de la ciencia. ¿Ya? Así que todas las cosas que no vayan en este sentido, pues vamos a ir poco a poco quitando algunos mitos de las enfermedades, quitando algunas ideas que no son y llenándonos nosotros desde el punto de vista científico. ¿Ya? Bien, ahora, conmigo vamos a desarrollar la materia del 9º semestre, neurología y neurocirugía. ¿Vale? Neurología y neurocirugía. Nuestro libro base va a ser un libro que se llama Neurología de Juan José Sarnes. En el internet, esto nunca lo dije, entre paréntesis, en el internet hay el libro disponible en internet, pero seguramente en nuestra biblioteca ya tenemos también este libro y quizá la edición nueva, la edición séptima, ¿ya? Séptima edición de Juan José Sarnes. Vamos a intentar estudiar la séptima edición, esta es la sexta, entonces vamos a estudiar la séptima, pero si no puedes conseguir por motivo económico la séptima, la sexta todavía no sirve, ¿ya? Es bastante parecida. ¿Cuál va a ser nuestros temas de avance? Porque a veces sentimos cuando venimos a la universidad que el profe viene y da lo que se acuerda hace ratito, ¿no? Porque piensa que no tenemos un orden y una cuestión así, y toca a la hora del examen y decimos, pero ¿cuándo se avanzó esto? ¿Ya? Vale, conmigo vamos a tener el orden de ir avanzando la carta descriptiva de la materia. La carta descriptiva la puedes pedir en dirección de carrera, te imprimen una hojita, ahí están todos los temas, desde el tema 1 hasta el último tema que vamos a ver. Vamos a tratar de ver toda la carta descriptiva, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlo en el orden que corresponde. ¿Cuáles van a ser los exámenes? Digamos que avanzamos en el tema desde hoy día hasta el primer examen, este tanto de temas. Pues hasta ahí entra el examen. Examen 2 y examen final. ¿Entiendes?
La idea es que en la clase no vengamos, podemos venir con manos vacías, no vengamos con la mente en blanco, claro, ¿no? Tenemos que venir estudiando previamente el tema, ¿ya? Estudiar previamente el tema para que cuando presentemos el tema acá no sea una cosa nueva, sino que vayamos ya de lo conocido a lo desconocido. Adelante, pasa. De lo conocido a lo desconocido. Que ampliemos más. Si ustedes estudian previamente el tema, nos va a dar para avanzar cosas más profundas. Si ustedes no leen el tema previamente, vamos a continuar, digamos, la definición de la enfermedad de Parkinson, etc. En cambio, si nosotros leemos el tema, vamos a estar ya en la parte molecular. Molecularmente, la alfa-sinucleína se pliega con las ubiquitinas y hace la ubiquitinación en los lisosomas, por darte un ejemplo. ¿Ya? O sea, vamos a ir a lo molecular, si ustedes me ayudan, y de acuerdo al nivel que nosotros podamos avanzar, va a depender mucho también de ustedes. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Nada, ¿no? Vamos a tener un libro de base y vamos a tener una carta descriptiva que sería. Ahora, el conocimiento, te vas a dar cuenta que no es tan así. No es tanto así como leo el libro, sé la opinión de Juan José Sarras, un español o de los Países Bajos, y ya me sé todo. Realmente detrás de nuestro libro de base deben haber 500 o 1000 libros de neurología por leer y como 10.000 artículos o quizá más de enfermedades neurológicas y otro montón de fuentes de información que son innumerables. Quiero que tengamos la mente abierta, una mente dispuesta a aprender todo, una mente dispuesta a recibir información, a aprender a clasificar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y de acuerdo a eso crear nuestro concepto. Entonces el libro de base, el texto base es una referencia, pero tú puedes leer además de otros libros de neurología, puedes leer artículos de las revistas científicas y podemos discutir respecto de eso aquí. Por si acaso en medicina hablar de discutir no es como en la calle, no gritos, no se grita una cosa y otra grita más fuerte. No, discutir es debate científico, ¿no? Bueno, para nuestras clases prácticas necesito que vayamos con pijama blanco, todo de blanquito, zapatos blancos, dientes blancos, los que tienen dientes de oro, mira, pero ya, todo de blanco. Vale, teníamos programado hacer todo en el Hospital Bajío, pero este año parece que no va a ser posible. Vamos a tener nuestras clases prácticas en una clínica, ya va a ser en el Centro Médico Niño Jesús. Centro Médico Niño Jesús. Vamos a crear más tardecito un grupito de WhatsApp, por favor, y ahí les voy a pasar la dirección y todo para que nos conozcamos, ¿ya? Sé que ustedes tienen un programa de en qué horarios asistir a las clases de práctica. Les voy a pedir, por favor, que nos organicemos un poquito, por causa de que en el centro no podemos ir a cada rato. Así que vamos a reorganizarnos. Yo les voy a poner los horarios que hay para que ustedes elijan qué día pueden ir, ¿ya? Vale, pero vamos a tener clases prácticas y en estas clases prácticas vamos a practicar lo que estamos aprendiendo aquí entre nosotros y si algún momento hay pacientes también con el paciente y vamos a tratar de hacer una cosa bonita y dinámica. Aquí hay algunos fotitos de nuestras clases prácticas, que es lo que hacemos, así bien elegantitos, blanquito, zapatos blancos, practicamos los reflejos osteoteminosos. Necesito que te compres un martillito como este. Hay otros martillos más sencillitos que la verdad que no ayudan mucho porque son demasiado sencillos. Este
y la mitad de los mensajes de WhatsApp de mis pacientes son: doctor, mire la presión de mi familiar, ¿estará normal? ¿O qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Le doy la tableta de la presión o lo llevo al hospital directamente? Entonces, tenemos que aprender el tema de la presión en buen manejo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve este aparato? Para todo, desde el estatus médico hasta escuchar el corazón, los pulmones, auscultar abdomen, etc. Y hasta para la defensa personal. El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema de nuestra carta descriptiva. Por cierto, el anterior sábado me vine súper tempranito, acá estaba 8 menos 10 esperando a los que lleguen. Y cuando me entero que las clases empezaron así ahora. Así que fue muy gracioso el momento. ¿Ya? Introducción a la neurología y neurocirugía. Y antes de pasar al tema, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿La carta descriptiva la puede mandar igual al grupo o si hace tener que ir a buscarla al personal? Creo que la puedo mandar al grupo. Creo que sí. Y aprovechando lo del grupo, ¿tiene un representante del grupo? Creo que ya está creado. Ya, pero en añadir el grupo. Sí. ¿Celular? 746 49 49 5. Es gracioso ese número porque resulta que la otra docente de la materia de grupos paralelos tienen el mismo número mío, pero en vez de 5 es 4. Ah. 746 49 49 4. El mío es 746 49 49 5. Fue muy interesante enterarme de eso. Doctor, una pregunta. ¿Las clases prácticas ya no va a ser en el Bajío, va a ser en el Hospital Niño Jesús o en los dos? No, solo en el centro médico. Ah, ya. Ok. Gracias. Vamos, introducción a la neurología y neurocirugía. Hipócrates de Cos, considerado padre de la medicina, imagen de inteligencia artificial, ¿no? Dice: los hombres deberían saber que del cerebro y solo del cerebro surgen nuestros placeres, alegrías, risas, bromas, así como nuestras tristezas, nuestros dolores y lágrimas. Es lo mismo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira temor y miedo, ya sea de noche o de día, nos trae insomnio, errores inoportunos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos que son contrarios a la costumbre. Ya Hipócrates de Cos en sus épocas se dio cuenta e identificó dónde estaba el alma, dónde estaba el centro de lo que nosotros somos. Existe un libro de neurociencia que genera un caso hipotético y dice: hipotéticamente hablando, si existen dos personas, paciente 1 y paciente 2, y ambos sufren un accidente y son llevados al mismo hospital, el médico sale y da el informe a la familia y dice: el paciente 1 ha sufrido muerte de su cerebro. Todas las funciones de su cerebro, ninguna está funcionando. Sin embargo, el cuerpo del paciente está totalmente sano, no tiene ninguna lesión de gravedad. El segundo paciente, el médico sale e informa a la familia: mire, el cerebro de su familiar está totalmente sano, pero el cuerpo tiene lesiones graves que pueden costarle la vida. ¿Ya? Entonces, dos pacientes, diferentes lesiones. El primero, lesión cerebral irreversible; el segundo, lesión de otros órganos del cuerpo. Si hipotéticamente hablando, se trasplantaría el cerebro del paciente sano al cuerpo del paciente que tiene el cuerpo sano, al despertar este paciente hipotético, ¿quién despertaría? ¿El paciente 1 que dio el cuerpo o el paciente 2 que dio el cerebro? A ver, vamos a escuchar las opiniones. El que dio el cerebro, ¿qué dices? ¿No saben? Ya, ¿quién despertaría? ¿El paciente que donó el cuerpo o el paciente que donó el cerebro?
porque digas tu decisión, ¿no? A ver, Desde ese concepto de estudiar el cerebro. el paciente 2 despertaría, ¿qué dices? El que donó el cerebro. Bueno, en este trasplante, en realidad no sería trasplante de cerebro lo que estamos haciendo, sería trasplante de cuerpo, porque se trasplanta el cuerpo al cerebro, a la persona. Entonces, los filósofos han debatido mucho dónde está la esencia de la persona, dónde está nuestro ser, digamos así. Y algunos decían que es el corazón, el centro de la vida, y por eso decimos, te amo con el corazón, ¿no? Otros decían que el centro de la vida está en los intestinos, porque uno puede pasarla muy mal cuando uno va al baño. Así que el centro de la vida estaba ahí para algunos. Entonces, hoy sabemos que en el cerebro está la esencia de la persona. Lo que algunos podrían decir es el asiento del alma, el asiento del mente, ¿no? La parte física, el cardio,
Ya todo esto, ¿quién cree que la inteligencia artificial nos va a ganar a los seres humanos? Dice, la inteligencia artificial está avanzando mucho, ¿no? Muy rápido, muy rápido. ¿Qué dicen? ¿Nos gana o no nos gana la inteligencia artificial? ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién piensa que la inteligencia artificial nos va a ganar la batalla? Ok. Bueno, la inteligencia artificial es muchas cosas, pero si tú te das cuenta tienes que preguntar y decirle qué es lo que tú quieres. Quiero que me digas tal cosa y tal cosa. El problema es que los seres humanos no sabemos lo que queremos, ni nosotros mismos nos entendemos. Así que creo que a ese nivel la inteligencia artificial no nos va a poder ganar nunca, ¿no? Ya, ahí vamos. Sistema nervioso central y periférico. Dos partes. Esta división es meramente ilustrativa, porque la vida real no es tan así la situación. Con fines descriptivos, entonces lo vamos a dividir en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está básicamente conformado por el cerebro, ya que en su momento embriológicamente era el telencéfalo, el mesencéfalo, que embriológicamente también se llamaba mesencéfalo, y el rompencéfalo, embriológicamente, que en el adulto se llama puente, médula oblongada, puente y médula oblongada, ¿ya? Y también en la médula espinal. La médula espinal la vamos a fraccionar por partes para poder entenderla y estudiarla en una porción cervical, una porción dorsal, una porción lumbar, sacra y coxis, ¿ya? Entonces, este es el sistema nervioso central y de yapita el pequeño cerebro, cerebelo. Cerebelo significa el pequeño cerebro, ¿ya? Hoy en día se sabe que es más que solo un relleno, ¿ya? Entonces tenemos acá el sistema nervioso central, que es como el CPU de las computadoras. Ok, vamos a continuación a ver el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consta entonces de todas las terminaciones libres, de todos los receptores térmicos, de presión, los receptores articulares, los receptores de dolor, todos los nervios periféricos, el ganglio de la raíz dorsal, ¿ya? Todos los plexos que nosotros conozcamos, y también los pares craneales, ¿ok? Excepto el par 1 y 2, que son también del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, todos los pares craneales excepto el par 1 y 2. Vale, entonces ya hemos visto dos grandes divisiones, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora, debemos entender que esto está muy protegido. Cuando tú tienes mucho dinero o tienes algún bien valioso, ¿dónde lo escondes? Mínimo debajo de la cama. Algunas personas hasta se compran cajas fuertes y todo eso para cuidar los bienes. Bueno, el bien más valioso, como entenderán, es nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, está muy protegido. Está protegido primero por el cabello. A continuación, el cuero cabelludo. A continuación, hueso con su tabla interna, tabla externa, diploide, tabla interna. A continuación, por tres cubiertas que se llaman meninges. Hacia afuera la dura madre, al medio la aracnoides, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y abajo la pía madre, ¿ya? Que es una capa sumamente delgadita que está pegadita al sistema nervioso, que sería el cerebro. Y entonces tenemos todas estas cubiertas protectoras para proteger al encéfalo. De la misma manera, a nivel de la médula espinal tenemos piel, tenemos músculos, grasa, ligamentos, cuerpos vertebrales, dura madre, aracnoides, vía madre, líquido cefalorraquídeo, como que son
hasta lo último, ¿no? Entonces, imagínate, es más fácil tener una lesión del sistema nervioso periférico, ya sea por golpes, por tracciones, etcétera, etcétera. Vamos a irnos un poco más molecularmente y vamos a ver que el cerebro tiene dos zonas: la sustancia gris, que está por fuera, y la sustancia blanca, que está por dentro. ¿Y qué son estos cúmulos de sustancia gris? En el centro se los denomina núcleos de la base, núcleos basales, ¿okay? Son grupos de sustancia gris que están dentro de la sustancia blanca. Esta es la estructura macroscópica de nuestro cerebro. Sin embargo, a nivel de la médula espinal, que debería ser en teoría lo mismo, cambia totalmente el asunto y por fuera está la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca son los cuerpos de las neuronas incluidos en la glia, que es un tejido de sostén, y dentro de esta glia está la famosa mielina, y esta mielina le da, por ser una sustancia grasa, esta impresión de ser blanco, ¿ya? ¿Qué es la sustancia gris? La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas. Entonces, por eso se ve de otro color, porque es el cuerpo de la neurona incluido en la mielina, ¿ya? Así que en la médula espinal tenemos una forma de H, que es de sustancia gris. Tenemos el asta anterior, el asta lateral, el asta posterior. Tenemos también la comisura gris, el acueducto del epéndimo, que es un puntito que atraviesa esto, el acueducto del epéndimo. Tenemos por delante las columnas blancas anteriores, las columnas blancas laterales, las columnas blancas posteriores. Por lo tanto, así es la conformación macroscópica de nuestro sistema nervioso. Vámonos a algo más microscópico. El sistema nervioso está formado por su unidad anatómica y funcional básica, que es la neurona. La neurona es la célula reina, y esta es la célula top. Ella se ha ultra especializado en hacer solo dos cosas. Estoy seguro que tú haces un montón de cosas, pero la neurona hace dos cosas: potencial de acción y potencial de reposo. Se acaba. ¿Ok? Muy parecido al sistema de las computadoras, ¿no? El sistema binario 1, 0, 1, 0. Dos cosas. Ya se están dando con eso solo. Entonces, esta neurona entonces es la célula reina. Esta célula solo hace estas dos funciones. Sin embargo, utiliza células peonas, por llamarlo así, al resto de las células que están ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, a la microglía. Y esta microglía son células que se encargan de la limpieza de los detritos celulares, del espacio extracelular. Tenemos los astrocitos. Estos astrocitos forman la famosa barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Fíjate, aquí está el vaso sanguíneo. Aquí están las células ependimalias o las células basales del vaso sanguíneo y de la lámina basal. El astrocito pone un bracito en el vaso sanguíneo y su otro bracito en la neurona. Entonces esto que hace es esto: toma el oxígeno, lo pasa por su cuerpo y se lo entrega a la neurona. Entonces la neurona no se alimenta por sí sola, la alimentan los astrocitos. La neurona no limpia sus detritos celulares ella sola, lo hace la microglía. De hecho, es la célula reina, la célula top, que ni siquiera se sujeta a ella misma. Existen unas células que se llaman células sustentaculares, son los oligodendrocitos, y estos oligodendrocitos revisten a la neurona, la visten y la sostienen en su lugar. ¿Okay? Los oligodendrocitos. Entonces esta neurona hace magia, hace todas las funciones que hace: piensa, sueña, planifica, habla, aprende idiomas, aprende medicina,
¿Cómo hace todas estas cosas con solo activarse y desactivarse? Lo que pasa es que ellos aprendieron una cosa que está muy de moda hoy día, que se llama el network marketing. Bueno, ¿qué sucede con el network marketing? Tú eres un empresario y como empresario tendrías que tener un capital, y con ese capital tú tendrías que poner, por darte un ejemplo, un empleado que sea el recepcionista, un empleado de limpieza, contratar un local donde vas a atender a tus clientes, tendrías que contratar una persona que, si es de alimentos, que prepare los alimentos, etcétera, ¿no? Pagar impuestos y tasas y regulaciones. Sin embargo, en el network marketing, la persona es empresario y los que están trabajando con él no son sus empleados, son sus socios, y cada uno mueve su propio capital, cada uno mueve sus propias cosas. Entonces utiliza contactos. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, hablar con, no sé, el presidente de Bolivia, doy un ejemplo, el presidente de Bolivia. Entonces, yo no lo conozco en persona, no tengo su número de teléfono, pero los tengo a ustedes. ¿Alguien de ustedes aquí conoce a un diputado, por ejemplo? ¿A un diputado boliviano? Levante la mano, ¿quién conoce a un diputado boliviano? ¿A un senador boliviano? ¿A un alcalde? Sí, levante su mano, a un alcalde, muy bien. Entonces, yo como neurona me contacto con las demás neuronas y voy con ella y ella sabe el nombre de un alcalde. ¿El alcalde será que tiene el contacto de un diputado o alguien que tenga el contacto al final del presidente? Sí, ¿no? Entonces, un contacto, ella tiene otro contacto, dos, y el otro tiene el tercer contacto. En 3 contactos yo llegué a hablarle en 5 minutos al presidente. ¿Me entiendes? O sea, por Google nunca lo iba a encontrar. ¿Te das cuenta el nivel de percepción que tiene el cerebro? Y así, de esa manera, un recuerdo que nosotros tenemos es una conexión, una serie de conexiones. Por eso cuando mueren las neuronas, las personas pierden los recuerdos. ¿Por qué? Porque perdieron conexiones. Un nuevo aprendizaje es un nuevo recuerdo. Mi abuelo, cuando nació, dice que hasta los 3 años él solo escuchaba hablar en quechua, que es un idioma de aquí. Y después habló español toda su vida. Le dio un accidente cerebrovascular y olvidó el español. Y hablaba en quechua. El hombre no habló quechua en toda su vida. Escuchó el quechua hasta los 3 años, pero no hablaba quechua. Pero cuando se le olvidó el idioma, las redes neuronales que habían aprendido quechua estaban ahí. Y él se comunicaba en quechua. Fue una cosa así sorprendente para todos, porque decíamos, ¿y de dónde sale el idioma? ¿Ya? Entonces, las redes neuronales, entonces cada recuerdo es una red neuronal, cada pensamiento es una conexión de neuronas, cada sueño, cada meta, cada plan. De ahí que hay algunas personas que dicen que dejas de soñar, dejas de tener proyectos y envejeces. Dejas de tener sueños, metas y ya, te moriste, ¿no? Bueno, tiene su cierta razón hasta ese punto. Por lo tanto, tenemos un sistema de conexiones excelente que nos permite movernos, caminar, pensar, soñar, hablar, sentir, etcétera, etcétera. Bueno, compliquémonos la vida un poco. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso, además, tiene una parte a la que le vamos a denominar automática, una parte autonómica. Y en esta parte autonómica entran todas aquellas funciones que pensamos que suceden porque sí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está controlando cuántos latidos tiene su corazón en este momento? ¿Alguien lo va a controlar? Nadie, el cuerpo lo hace automáticamente. ¿Y quién está regulando esto? Lo hace el sistema nervioso autónomo a través de 2 ramas. La rama simpática, que acelera el corazón, y la rama parasimpática, que bradicardiza el corazón, que vaya lento. Vivimos en un equilibrio entre
estimulación simpática y estimulación parasimpática. ¿Ok? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿quién está controlando tu presión arterial en este momento? Nuestro inconsciente, ¿no? ¿Y ese inconsciente cuál es? El sistema nervioso autónomo. ¿Quién controla el peristaltismo intestinal? ¿Quién controla nuestras funciones glandulares? ¿Quién controla nuestras funciones sexuales? Nuestro sistema nervioso autónomo. De tal forma que el sistema nervioso simpático y parasimpático actúa para el bienestar y mantener la homeostasis del cuerpo. ¿Ok? Que estemos bien. El sistema nervioso simpático nos prepara para una emergencia. Supongamos que aquí entra un león o un perro poderoso de estos, no sé cuál, un pitbull, ya. Un pitbull viene acá, está muy violento el pitbull, porque su dueño no lo entrenó correctamente, lo maltrató, qué sé yo, porque los pitbulls son hermosos, ¿no? Ya. Entonces, hay algo acá que nos da miedo, un oso feroz, y quiere comérselos. ¿Y qué pasa? Se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático hace que las pupilas se dilaten, para que entre más luz y veamos cuál es el problema. Que el corazón empiece a latir más rápidamente. Pum, 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 pum. Taquicardiza al sistema para prepararnos y mandar más sangre y oxígeno y glucosa a todos los músculos y para huir o pelear. De la misma manera, los pulmones insuflan más aire y oxigenan mejor el cuerpo. El estómago para sus funciones porque no es momento de estar digiriendo, pensando en qué comer, necesitamos energía. El páncreas deja de hacer sus funciones de quitarnos energía, ¿vale? Y la vejiga dice no es momento de ir al baño, digamos, ¿no? ¿Vale? Entonces el sistema nervioso simpático nos prepara para una emergencia. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, nos hace dar cuenta que el pitbull era un pitbull de peluche, ¿no? Que trajo una compañera y solo quería asustarnos, hacer una broma, qué sé yo. Era un pitbull de peluche, entonces el sistema nervioso parasimpático restaura la energía, el iris vuelve a su tamaño, las glándulas lagrimales pueden funcionar, el corazón ya lentifica su latido cardíaco, los pulmones vuelven a oxigenar al volumen habitual, el estómago empieza a funcionar nuevamente, el peristaltismo intestinal, el intestino delgado también se empieza a mover, como que ya podemos ir al baño tranquilamente a tener reposiciones o miccionar. Todo empieza a volver a la normalidad. Vivimos en un constante equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Tengo un paciente internado en un hospital en este momento donde él tiene disautonomías. ¿Qué es esa palabra disautonomía? El hombre está internado y de pronto las pupilas están 10 de 10, sin motivo alguno. De pronto el corazón está en 140, 150 latidos por minuto y al momento está en 30 latidos por minuto. De pronto el hombre empieza a tener diaforesis, a sudar profusamente, siendo que está con aire y todo el ambiente está muy cómodo, pero él está con hiperiosis, sudando, porque eso también lo controla. La piloerección, la cantidad de sudor también lo controla el sistema nervioso autónomo. Así que mi paciente tiene disautonomías. Las disautonomías entonces son desbalances de nuestro sistema nervioso autónomo. Esto ya lo saben, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Hablemos de la médula espinal.
¿Por qué? Porque si tenemos nosotros una aguja que va a entrar en este espacio, ¿hay médula espinal ahí? Ya no, la médula espinal se terminó a nivel de N1. Entonces este espacio es un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo. Quizá la agujita puede empujar entre raíces nerviosas e ingresar. Por lo tanto, aquellas personas que defienden que la función lumbar va a matar a la persona, que la función lumbar lo va a dejar paralítico, parapléjico, no es cierto. ¿De dónde nació esos mitos? De que la función lumbar mata a la gente, de que la función lumbar deja paralítica a la gente. Lo que pasa es que las enfermedades que requieren diagnóstico mediante función lumbar son enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué pasa en el Guillain-Barré? La enfermedad autoinmune desmieliniza, destruye las vainas de mielina, la persona está sin moverse, no puede moverse. Necesitamos hacer una punción lumbar para ver si ese es el problema del paciente. Entonces el paciente deja de moverse, pero no es por la punción, es por la enfermedad. Hay gente que dice la punción lumbar mata. ¿Por qué? Porque la persona tiene una meningitis, una encefalitis. Para diagnosticar eso se hace la punción lumbar. Y si la persona murió no fue por la punción lumbar, fue porque tenía una meningitis o una encefalitis. Pero la gente es ideosa. La gente tiene ideas y hace cosas. Y dice cosas. Entonces, incluso la gente va más allá. La gente dice, el médico lo mató. ya es un lío primero. Entonces, la información, chicos, es la riqueza del siglo XXI. Información. Informa a tu paciente qué es lo que tiene. Informa lo que estás haciendo. Y pide consentimientos firmados de los procedimientos que vas a hacer. Información. Estamos en la era de la información. ¿Okay? Por lo tanto, entonces estamos ahora, sabemos que la médula espinal llega a nivel de N1. A partir de ahí, de la médula espinal salen las raíces espinales a la derecha y a la izquierda, en total 31 pares de nervios espinales. Y cuando llegan a la parte final de la médula, las raíces nerviosas, si ustedes se dan cuenta, en la parte cervical son como que hacia abajo las raíces, ¿no? En la parte dorsal como que laterales. En la parte lumbar, las raíces son más largas y van formando lo que algunos le han denominado la cola de caballo. La cola de caballo. Y finalmente el revestimiento que está, las meninges que están revistiendo a la médula espinal llegan hasta abajo, hasta la altura de las vértebras sacras. Y a esto le denominamos filum terminal. ¿Okay? El filum terminal es la parte donde las meninges llegan a su final. Entonces, la médula espinal llega hasta la L1, pero las meninges que están recurriendo bajan hasta más abajo. ¿Okay? Bien, ya hemos hablado entonces de que la médula espinal lleva la información del cerebro hacia la periferia y deja esta información en los nervios espinales que salen a derecha y a izquierda siempre en pares, ¿no? El nervio espinal entonces tiene una raíz posterior que la vamos a reconocer porque tiene un ganglio espinal y una raíz anterior motora, raíz posterior sensitiva. ¿Ya? Estas raíces posterior sensitiva y anterior motora se unen para formar un nervio espinal. Y estos nervios espinales se dividen después en raíces motoras, raíces sensitivas. Uniéndose entre nervios y nervios forman los famosos plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo solar, plexo sacrococcigio. Tenemos varios plexos, que son uniones de varias raíces. Cosa de que si se corta una raíz nerviosa, no se pierda la función. ¿Ok? No se pierda, por ejemplo, la función de hacer cierta actividad. ¿Qué son entonces los nervios espinales? Son los nervios espinales naciendo de estas raíces anterior y posterior, se unen y se forman
Hablemos un poquito del encéfalo. Este filo y medio que tenemos acá es el filo y medio más complejo del universo. Hasta hoy, año 2025, los científicos siguen tratando de desentrañar los secretos de este órgano, ¿ya? Porque es un órgano muy rico para estudiarlo y muy complejo de entender. Brodmann encontró, por ejemplo, que cuando estaban haciendo una cirugía, él tocó accidentalmente con la aguja un área cerebral y dice en la historia que el paciente pateó. ¿Qué pasó? Tocó otra área y se movió el brazo. Tocó otra área y hacía el paciente otro movimiento. Entonces Brodmann cartografió la corteza cerebral en varias áreas, creo que son 46 áreas de Brodmann, y él dijo, esta área del cerebro cumple esta función. Y de ahí tenemos, por ejemplo, las famosas áreas de Broca, donde el Broca habla, el área de Wernicke, que Wernicke entiende, tenemos el área auditiva, el área sensitiva, el área motora, etc. Que son las áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6, con números. Ahora sabemos que esa cartografía es una cartografía para su tiempo muy avanzada, pero para nuestra época inexacta. Porque no se trata de áreas cerebrales, se trata de las conexiones, de las redes neuronales que existen. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una lesión frontal, esta persona probablemente tenga crisis epilépticas, tenga signos de despersonalización, tiene abulia, no tiene ganas de hacer nada, no le interesa detestar nada, tiene apatía, no le importa lo que los demás piensen, digan o hagan, tiene alogia, es decir, su pensamiento está como que vacío, ¿ya? Por lo tanto, una lesión cerebral puede producir eso. Sin embargo, hay personas con lesiones cerebrales que no tienen esas características, son personas normales. ¿Y dónde está el problema? Porque si Brodmann tendría razón, una lesión cerebral tendría que dar la misma clínica en todos los pacientes. El problema está en que las regiones quizá controlan lo principal de esa función, pero las redes neuronales controlan el resto. Entonces, una lesión en una zona ni siempre significa que va a tener el paciente todos los déficits, porque hay otras áreas cerebrales que también controlan en mayor o menor medida la misma función, ¿ya? Por lo tanto, nuestro encéfalo es un órgano que tenemos que analizarlo, aprender cada vez más de él, ¿ya? Se está poniendo muy de moda las cosas neuro, ¿no? Neuropsicología, neuromarketing, neuroventas, de todo. Entonces, todo lo neuro. ¿Por qué? Porque estas redes neuronales siguen sorprendiendo al mundo. Vamos a ver que tenemos lóbulos, y estos lóbulos toman el nombre de acuerdo al hueso donde se asientan: lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, ¿no? Lóbulo temporal. Pero dense cuenta que son los huesos de la bóveda, los huesos de aquí, de arriba, porque no tenemos lóbulo esternal, no tenemos lóbulo temporal, no son los huesos de la bóveda, ya, pero no son los huesos de la base del cráneo. ¿Qué más? El cerebro se divide entonces en surcos grandes y circunvoluciones. Por ejemplo, el surco central, y tenemos además del surco central un surco lateral, ¿no? Tenemos otros varios surcos y tenemos circunvoluciones, ¿vale? Las circunvoluciones, cada una tendrá entonces su función y sus actividades. Por ejemplo, vamos a ver aquí tres circunvoluciones: circunvolución temporal inferior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal superior. Y este es el surco lateral, ¿ya? Vamos a ver también las circunvoluciones del lóbulo frontal, ¿no? Aquí está. Otra diapositiva donde vemos la circunvolución frontal inferior, la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal superior. Tenemos aquí el surco lateral o el surco central, La circunvolución que está por delante
se llamará circunvolución precentral. La circunvolución que está por detrás del surco central se llamará circunvolución postcentral. ¿Vale? Tenemos también aquí un surco llamado surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital. Este surco parieto-occipital entonces nos divide el parietal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, surco parieto-occipital. Los anatomistas, por suerte para nosotros, no tuvieron mucha imaginación y pusieron el nombre más o menos comprensible. ¿Ya? Bueno, entonces vamos viendo que no solamente por fuera cada circunvolución tiene nombre, cada surco tiene un nombre, sino que también por la parte medial, cada surco, cada estructura tiene un nombre y una función. Voy a tratar de agrandar la imagen un poquito más, de la magia del cine. Y aquí vemos nuestro famoso surco central. Acá tenemos el lóbulo paracentral, ¿ya? El lóbulo paracentral. Más para adentro tenemos esta estructura que se llama el surco del cíngulo. Y adivinen qué se llama esto. La circunvolución del cíngulo. La circunvolución singular. ¿Alguien sabe qué es esta estructura que tenemos acá? El cuerpo calloso que conecta el lóbulo derecho, el hemisferio derecho con el hemisferio cerebral izquierdo. En los bebedores de alcohol, las neuronas se dañan y se daña el famoso cuerpo calloso. De ahí que el bebedor de alcohol, por el déficit de tiamina y el daño neuronal al cuerpo calloso y a otras estructuras, empieza a quedar atáxico. No puede caminar. ¿Por qué? Porque ya no hay coordinación en el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Vamos a ver otras estructuras. Por ejemplo, acá tenemos el famoso septo pelúcido, el espacio del tercer ventrículo. Tenemos otras estructuras como por ejemplo el famoso tálamo, ¿ya? El tálamo. Vemos aquí el pico o rostrum. Bueno, tenemos muchas estructuras cerebrales, ¿ya? Y estas estructuras entonces nos van a ayudar a identificar dónde está la lesión, qué función cumple esa zona, qué función principal, entre comillas, cumple esa zona, para darnos cuenta de los déficits esperables en nuestro paciente. Vemos entonces aquí el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, más acá al centro estaría el tercer ventrículo, y a través del acueducto cerebral el líquido cefalorraquídeo pasa al cuarto ventrículo. ¿Dónde está el cuarto ventrículo? Por detrás del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y por delante del cerebelo. ¿Dónde está el cerebelo? Por debajo del cerebro, en la parte más posterior, por detrás del tronco encefálico. Bien, a esta estructura, cuando retiramos el encéfalo y retiramos el cerebelo, se la denomina tallo cerebral. En este tallo cerebral están los núcleos motores y sensitivos de los pares craneales, pero también están el centro respiratorio, el centro de control cardíaco, etc. Vamos a ver otra estructura que de los cuerpos vertebrales bajan las raíces nerviosas, y a esto le llamamos corona radial. La corona radial se estrecha y forma la cápsula interna. La cápsula interna entonces se estrecha todavía más y forma las famosas vías ascendentes y vías descendentes que nosotros hemos estudiado muy bien en tercer semestre. De esto les hablaba hace un momento, los núcleos basales. ¿Cuáles son los núcleos basales? El gran núcleo caudado, con su cabeza, cuerpo y cola. Y aquí tenemos el núcleo amigdalino, ¿ya? Cabeza, cuerpo, cola, y termina con otro núcleo llamado núcleo amigdalino. Tenemos también otras estructuras que también se llaman núcleos basales, como el núcleo lenticular. ¿Qué es el núcleo lenticular? En realidad son varios núcleos. El núcleo lenticular está formado por el putamen, por el globo pálido externo y el globo pálido interno. El tálamo
¿Cuáles son sus funciones cerebrales superiores, generales y específicas? Bueno, aquí les puse un lindo resumen de lo que el cerebro hace. El cerebro nos permite mantener la vigilia, que es el estado de despierto, ¿ya? El cerebro nos permite mantener la atención, y el mantener la atención le llamamos concentración. Cuando atendemos y nos concentramos, podemos aprender. ¿Por qué la gente con discapacidad intelectual no aprende? Tiene fracaso escolar y abandono de las escuelas, porque no tiene capacidad de atención, no puede atender. Y si no puede atender y mantener la atención, no puede concentrarse. Y si no atiende ni se concentra, no aprende. ¿Ya? Y de ahí la discapacidad intelectual. La memoria, les falla la memoria. Bien, otra de las funciones cerebrales superiores es el cálculo, hacer números. Y no se requiere ser matemático para hacer cálculos, todos los cálculos, desde los más simples hasta los más complejos. Las nopsias, que es el conocimiento que tienes. La fascia, que es la capacidad de hablar diferentes idiomas. Nuestro cerebro, chicos, está programado para hablar diferentes idiomas. Puedes aprender la cantidad de idiomas que tú desees. Mi hijo es un amante de aprender idiomas, 7 años. El otro día estábamos en el taxi y estaba totalmente desconcentrado pensando en mis problemas de la vida. Y mi hijo me empieza a decir: papá, ¿sabes lo que significa esa canción? Y me empezó a decir lo que significaba la canción, ¿sabes? Y estaba en inglés la canción. Bueno, ahí va. Entonces el cerebro está preparado para aprender idiomas. Las praxias son las capacidades que tenemos para hacer. La abstracción es la capacidad de síntesis. Cuando lees algo, entiendes o no entiendes. El juicio es nuestra capacidad de entender lo correcto, lo incorrecto, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, qué cosas debo inhibirme y qué cosas debo mostrar. La planificación es una capacidad cerebral superior. ¿Qué voy a hacer después de clase? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, estas son las funciones cerebrales superiores. Esto es lo que nos hace personas. Una planta es un ser vivo, pero no tiene estas funciones. Un animal es un ser vivo, pero no tiene estas funciones. Tal vez tenga vigilia, tal vez algo de memoria, pero no hablar. No sabe hacer cálculos, no tiene muchas praxias, no planifica, no tiene juicio. Entonces, somos humanos porque Dios nos ha creado en la punta de la escala, o porque la evolución nos ha llevado hasta allá, lo que tú creas. Sin embargo, tenemos funciones cerebrales superiores. ¿Ya? A todo esto, vamos a aprender hoy la última parte, conciencia, escalas de conciencia. ¿Qué es la vigilancia? La vigilia es la capacidad del cerebro para mantenerse en un estado activo, alerta. Nos permite la percepción de las cosas y reaccionar adecuadamente a las cosas. Conciencia, vigilia, es entonces la capacidad de percibir, la capacidad de estar en interacción con el medio y de responder adecuadamente a esa interacción. ¿Ya? Pero también es saber que un día vamos a terminar, un día vamos a morir. Eso es conciencia. La capacidad de responder adecuadamente a estímulos endógenos y exógenos. La conciencia es realmente un proceso continuo que se da gracias a un sistema llamado sistema activador reticular ascendente, SARA. ¿Ya? Entonces, mi profe decía en Anatomía 1, aquí mismo en la misma sala, de al lado, decía el profe: ustedes tienen que casarse, chicos, con Ana. Anatomía, decía. Bueno, y ustedes tienen que ser muy amigos de Sara, sistema activador reticular ascendente. ¿No? Bueno, entonces, amigos de Sara para estar despiertos, atentos. Este sistema SARA es una red entrelazada de neuronas que activan al tálamo, y el tálamo activa la corteza cerebral de tal forma que es como un switch de electricidad. Estamos durmiendo, ¡pam!, se activa el SARA y estamos despiertos. Para dormir, se desactiva un poco el SARA y estamos dormidos. ¿Ok?
un aspecto donde estar consciente requiere la integridad del sistema nervioso, del SARA, de los tálamos, de la corteza encefálica. Pero estar consciente de las cosas que están pasando, ¿ya? O sea, estar despierto requiere la interacción de eso. Estar consciente de que estoy vivo, de las cosas que están pasando, cómo interactuar con las cosas, requiere no solamente que exista este sistema reticular y los tálamos, sino requiere, para entender que estoy vivo, lo que estoy viviendo, requiere la integridad de la corteza cerebral, ¿ya? Para estar despierto, entonces puede servirnos tal vez el sistema reticular y los tálamos, pero para entender lo que estamos viviendo requiere también la corteza. La conciencia tiene dos aspectos, ¿ya? Un aspecto del nivel de la conciencia, estoy despierto, somnoliento, obnubilado, comatoso, y un aspecto cualitativo, digamos, estoy agitado, estoy tranquilo, ¿cómo estoy, no? Y esos dos aspectos nos dan la conciencia. Para estar conscientes, vamos a hablar de la lucidez. Una persona tiene que saber su historia personal, su nombre, su apellido, qué edad tiene, dónde vive, dónde nació, a qué se dedica. A eso le llamamos orientación autopsíquica, que yo sé quién soy, qué hago, dónde estoy. Y la orientación alopsíquica es la conciencia del ambiente, el tiempo, qué año estoy, qué mes estoy, qué día estoy, qué fecha es, qué hora es, ¿ya? Qué lugar es este. Esa es la orientación alopsíquica. Entonces, decimos paciente consciente, orientado en persona, en espacio, en tiempo. Es difícil a veces decir si un paciente está despierto o está comatoso. Y para eso inventaron la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow, chicos, tienen que manejarla así. Le va a servir para todo y en todos los pacientes. No va a haber un paciente en la vida que ustedes vean que no tengan que utilizar Glasgow, sea el tipo de paciente que sea. Así que aprendamos Glasgow para la siguiente semana. ¿Ok? Se llama escala de Fowler. La escala de Glasgow fue creada para los pacientes con trauma. La escala de Fowler fue creada para los pacientes con enfermedades que no son trauma. Entonces tenemos que aprender a manejar estas dos escalas, ¿ya? Escala de Glasgow y escala de Fowler. Léanla con mucho detalle, memoricen las escalas y en la práctica vamos a hacer prácticas con las escalas de Glasgow y de Fowler, ¿ya? Muy bien, entonces este es nuestro tema del día de hoy. Ahora, eso es para el nivel de conciencia. ¿Qué es el contenido de la conciencia? El contenido de la conciencia está marcado por ¿puedo atender o no puedo atender? Hipoprosexia, soy lento para aprender. Aproxexia, no tengo capacidad de aprender. La capacidad de incorporar nuevo material de memoria a mi cabeza o no, ¿ya? La capacidad de entender la realidad como lo que está pasando o empezar a ver alucinaciones visuales, auditivas, somatosensitivas. Hay gente que dice en la noche se me suben los muertos al cuerpo. Hay gente que dice yo veo sombras andando. Y hay gente que está enferma en su lecho de enfermedad y dice saquen a ese hombre que está de negro, esa figura negra, saquen. ¿De dónde viene eso? Con el Glasgow eso no se mide. ¿No ven? Eso es el contenido de la conciencia. Entonces tenemos dos cosas: nivel de conciencia, medida con Glasgow y Fowler, y